Hoy nos acompaña un invitado muy especial a quien quiero presentar, el doctor Juan Lozada. Juan, bienvenido. Gracias, Brian. Juan es, para comentar brevemente su currículum, Juan es abogado especialista en inmigración, ex fiscal militar estatal y federal. Tiene oficinas actualmente en Austin, Texas y próximamente en Orlando, y es abogado litigante corporativo con 3 maestrías y por terminar su 4ª maestría. Y además de todo esto, es también venezolano, que creo que es una de las cosas más importantes de ese currículum. Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, adelante. Gracias, Brian. De verdad, para mí es un placer estar aquí. Te agradezco muchísimo, no solamente por tenerme aquí hoy, pero también por todas las cosas que tu equipo, el embajador Vecchio y el presidente Juan Guaidó han hecho con este lobby maravilloso que han estado haciendo por tantos años. Muchísimas personas no entienden las horas, los días de trabajo largo que han tenido que ocurrir detrás de las escenas para que se den este tipo de medidas de protección, que es que como el DED. Antes de eso yo había visto cómo ustedes iban a los centros de detención migratoria tratando de sacar a los venezolanos que no podían salir, que tenían meses muchas veces con órdenes de deportación, y he visto no solamente la esperanza que ustedes le han llevado a estos compatriotas venezolanos, sino lo efectivo que muchas veces han sido en poder hacer cosas que por medidas legales, sin ese lobby no se hubieran podido lograr. Entonces, de verdad, yo como venezolano estoy sumamente agradecido por todas las cosas que ustedes han hecho. Juan, primera pregunta para empezar esta clase: ¿qué es el DD y por qué se le da un DD a un país o región? Sí, generalmente el DED es una medida temporal de protección para ciudadanos de países que están pasando por condiciones sumamente duras, bien sea una guerra civil, en otras instancias simplemente son desastres naturales. También lo hemos visto en el contexto de simplemente situaciones macroeconómicas que han desatado una crisis tal que enviar de vuelta a estos ciudadanos a ese país, el gobierno de Estados Unidos lo considera irresponsable, considera que va a de repente aumentar el nivel de necesidad en estos países, que va a impactar de una manera negativa la habilidad de estos países de recuperarse. Entonces, de alguna u otra manera, el DED en muchos sentidos es muy parecido a otros programas de protección temporal como el TPS. Entonces, claro, lo que trata de hacer es darle una oportunidad a los ciudadanos de este país que son seleccionados por el gobierno de Estados Unidos y decir, mira, ¿sabes qué? Por ahora, quédate aquí, te vamos a dar en muchas instancias una habilidad de trabajar de manera regular en los Estados Unidos, te vamos a dar un permiso de trabajo y quédate aquí por ahora, no vamos a pedirte que te vayas. Muchas veces la gente se confunde porque cuando escuchan de creen que solamente es para personas que de repente están en un proceso de deportación o que ya tienen una orden de deportación firmada, y a pesar de que estos dos grupos sin duda se benefician del DD, la protección es mucho más amplia. Entonces, en el caso específico del DD que se pasó para los venezolanos, pasó el presidente Trump, generalmente consideramos a las personas que simplemente llegaron, los venezolanos que llegaron antes del 20 de enero del 2021 a Estados Unidos. Generalmente, hay algunas excepciones de las que vamos a estar hablando, van a estar protegidos por el DD. Pregunta importante, porque hay muchas dudas: ¿quiénes son las personas elegibles para obtener este DD? Sí, hay dos grupos fundamentales. Una, o sea, está el grupo de ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Que vamos por ahora, por una cuestión de simplicidad, que no tienen una doble nacionalidad, que no tienen residencia permanente en otro país, que no sea, obviamente, Venezuela y Estados Unidos, ¿verdad? Y también estamos hablando de personas que no tienen una ciudadanía. A veces a algunas personas les sorprende saber que a ciudadanos del mundo, a veces por nacer de repente en países que no reconocen la nacionalidad por haber nacido ahí, y cuando tus padres no son de ese país, no te conceden una nacionalidad, tenemos un gran número de personas alrededor del mundo que no tienen nacionalidad, pero que terminan viviendo por muchos años en un país. Entonces, el presidente Trump en su orden no solamente consideró a los venezolanos,
ciudadanos venezolanos, pero también aquellos que de repente pasaron gran parte de su vida en Venezuela, pero no son ciudadanos de ningún país. Aquí Darwin está justamente preguntando aquí en el Insta Live. Dice, entré por la frontera hace 4 años y nunca he tenido papeles. ¿Puedo trabajar ahora por el DED? Sí, vas a poder pedir, vas a poder aplicar a esta protección siempre y cuando no te hayan metido, no hayas sido encontrado culpable de un crimen grave o dos crímenes menores. ¿Ok? Entonces, hay algunas excepciones a la regla que lamentablemente impedirían que pudieras beneficiarte del DD, pero asumiendo que no importa que hayas entrado sin ser inspeccionado, no importa que nunca hayas pedido nada, si no has salido del país, has estado aquí por esos 4 años sin salir y no has sido arrestado o encontrado culpable de un crimen grave o de dos crímenes, lo que llaman misdemeanors, cuya ofensa máxima en la cárcel es 1 año, eso pudiera incluir manejar en estado de embriaguez y cosas como por el estilo. Bajo esas circunstancias y otras de las que vamos a estar hablando, asumiendo que no tienes ninguna de estas, deberías poder beneficiarte sin mayores problemas. Pero quiero aclarar que vas a tener que probarle al gobierno de los Estados Unidos ciertas cosas antes de que te puedas beneficiar de ese estatus, ¿no? Vas a tener que probar obviamente que eres venezolano, mandando una copia de tus documentos. Hay un número de cosas que vas a tener que probar, que estabas aquí, que tienes 4 años aquí, que no tienes un récord criminal, pero muy probablemente personas que están en esa posición van a poder aplicar. Excelente. Una pregunta. Si bien todas las personas que están en Estados Unidos al 20 de enero, venezolanos, por supuesto, son elegibles para el DED, es recomendable que todas las personas, bueno, si tengan visa de turista, por ejemplo, apliquen al DED. No necesariamente, ¿no? O sea, yo diría que un gran número de personas que califican para el DED probablemente les va a beneficiar aplicar. Claro, si tú tienes una visa de no inmigrante válida, una visa de turista, una visa de estudiante, hasta una visa de trabajo, no es un permiso de trabajo, una visa de trabajo como una H o como una L, ¿verdad? En esas instancias tienes que pensarlo muy bien antes de aplicar un estatus como el DED. ¿Por qué? Porque generalmente algunas de estas visas de no inmigrante requieren que tengas un intento de retornar a tu país. Entonces, ¿qué pasa? Si tú aplicas al DED, esto podría generar una duda por parte del gobierno norteamericano de que tú verdaderamente vas a obedecer las condiciones de tu admisión bajo ese estatus. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando una persona aplica para asilo y tiene una visa vigente, en teoría por lo menos, lo que debería pasar es que esa visa de visitante o esa visa de estudiante deja de tener efecto porque ya tienes otro estatus. Ahora, vamos a estar claros, sabemos que en el derecho migratorio a veces hay una diferencia entre lo que de la ley dicta y lo que pasa. Entonces, no es raro ver instancias donde, a pesar de que la ley indica o prescribe que cuando tú aplicas a un asilo o a un DDD o a un TPS, eso debería, en algunas instancias, eliminar tu estatus de no inmigrante. En práctica, eso no siempre ocurre. Entonces, claro, pero si tú es un poco riesgoso, especialmente si ya tienes un estatus que te da la habilidad de quedarte acá, pues en algunas instancias tienes que pensarlo bastante bien y hablar con un abogado para ver si de verdad te conviene a ti. Juan, nuestro equipo, a propósito de lo que estás comentando, nos pasan 3 comentarios del público. Te los leo para que los respondas precisamente a este tema. La primera pregunta dice, soy venezolano, entré a Estados Unidos en diciembre con visa de turista. ¿Puedo pedir el permiso de trabajo o este me trae problemas en el futuro para regresar de visita? Ese es el primer caso. El segundo, que también va relacionado, dice, mi esposa está estudiando aquí en los Estados Unidos de América, con un estatus de visa F1 y el grupo familiar F2. Yo sé que el estatus F1 F2 no permite trabajar a ningún integrante, pero de alguna manera el decreto del DED me permitiría
solicitar un permiso de trabajo manteniendo nuestro estatus F1, F2? Sí, como estaba conversando, bueno, en el primer caso de la persona que entró en diciembre, quiere preservar su visa de turista porque de repente quiere un permiso de trabajo y después quiere salir del país y poder volver a entrar con su visa de turista, tiene que entender que existe un riesgo de que si puede aplicar al DD y puede obtener su permiso de trabajo, lo que no es lo que probablemente no va a pasar es que esa persona pueda salir y después volver a entrar con esa visa de turista. Como estaba explicando anteriormente, eh, eh, ocurre en algunas instancias que por errores burocráticos, quizás el gobierno de Estados Unidos no se dé cuenta que aplicaste a DD y cuando entres te admiten de nuevo con tu visa de turista. Pero en muchas instancias lo que vamos a ver es que apenas tú apliques a ese DD, vas a probablemente perder tu visa de turista. En el caso de los visas de estudiantes de F1 y F2, tenemos una situación similar. Como todos sabemos, cuando tú obtienes una F1, cuando te gradúas, tienes un año para trabajar en los Estados Unidos bajo un programa que se llama OPT. Entonces, claro, si tú aplicas a DD y llegas a perder, ¿verdad?, tu estatus de F1, porque el gobierno estadounidense considera que al haber aplicado al DD, ya tú estás diciéndole al gobierno que no quieres regresar a Venezuela. Entonces, en ese caso, obviamente tienes que considerar si verdaderamente te conviene, porque a pesar de que con un DD muy probablemente pudieras continuar tu programa de estudios, ¿verdad? Estas son preguntas que tendrías que hacerle al consejero de la universidad en la que estás estudiando, porque de nuevo pudiera tomarse una postura que el hecho de que hayas aplicado el DD quizás todavía te permite estudiar, pero ya no bajo una figura de F1. Y si este estatus temporal llegara a terminar, en ese momento te podrías encontrar en un estatus que ya no es F1 y que ya no te permita obtener un OPT. Excelente. Bueno, siguen llegando preguntas del público. Aquí pregunta Laura, soy venezolana e italiana. Entré con esta en octubre. ¿Puedo pedir el permiso de trabajo? ¿Me lo van a negar también por ser italiana? Sí, esto es una pregunta que hemos estado escuchando mucho y lamentablemente existe una gran probabilidad de que si una persona entra con un pasaporte europeo a través del programa de Visa Waiver, de esta, muy probablemente no va a poder obtener el beneficio que le da el DED. Ahora, esto es algo, yo creo que en algunas circunstancias deberías hablar con un abogado que se especialice en inmigración, porque pudieran haber algunas circunstancias donde tener esa doble nacionalidad no necesariamente va a impedir que puedas obtener el DED. Sin embargo, tienes un camino cuesta arriba y va a ser mucho más complicado que logres el estatus de DED, especialmente si entraste con ese pasaporte. En algunas instancias vas a tener personas que quizás entraron con el pasaporte venezolano, a pesar de tener doble nacionalidad. En ese caso, tú, de alguna u otra manera, cuando entraste, le dijiste al gobierno de los Estados Unidos, mira, yo soy venezolano, dame entrada como venezolano. Ahí quizás tu argumento sea un poco más fuerte y quizás sea posible, si logras argumentar algunas cosas, que pudieras todavía obtener acceso al DD. Pero lamentablemente va a ser complicado en las dos instancias, mucho más difícil, claro, si entraste con la esta. Entonces, yo no estoy diciendo que necesariamente no se aplique, pero estoy diciendo que probablemente no necesariamente pudieras no tener éxito y antes de aplicar, asegúrate que te asesores bien, porque en algunas instancias quizás no valga la pena aplicar o puedas tener muchos problemas si aplicas, porque el gobierno podría decir, bueno, tú sabías que no debías aplicar y aplicaste de todos modos. Entonces, tienes que cuidarte mucho y ser muy prudente. Por aquí nos pregunta Roberto, en ese mismo orden de ideas, entré con pasaporte venezolano en octubre del 2020, pero antes de eso estuve viviendo en Chile con una visa temporal. ¿Califico para el DD? Calificas para el DD. Mientras que no hayas asumido un estatus permanente en Chile, ¿okay?, como una residencia permanente, tú no vas a tener mayores problemas aplicando y obteniendo el estatus de protección del DD.
Excelente, excelente. Bueno, siguen aquí llegando varias preguntas. Aquí me están pasando algunas preguntas por el Twitter también. Hola, si una persona hizo asilo, fue negado y tiene carta final de deportación, ¿califica? Sí, también calificas para DD. Acordémonos que un juez de inmigración puede seguir firmando unas órdenes de remoción, pero ICE, que generalmente es el que ejecuta esas órdenes de deportación, de remoción, ya no por orden presidencial puede ejecutar esa orden final. Entonces, una de las cosas que a mí me encantan del DED y de programas temporales de protección a ciudadanos de ciertos países es que históricamente, Brian, hemos visto cómo estos estatus se vuelven, no semipermanentes, pero son extendidos muchas veces. Entonces, a pesar de que ahorita en este momento lo que tenemos es simplemente una protección de 18 meses, a mí no me sorprendería para nada que esta protección sea extendida varias veces. Y no solo eso, yo, en el caso de los últimos que recibieron el DED, que fueron los ciudadanos de Liberia, acordémonos que a los liberianos les dieron la oportunidad de obtener el ED del DED y un grupo de ellos, más adelante en el 2019, a un grupo de estas personas que tuvieron el DED, le dieron la oportunidad de una residencia. El Congreso obviamente tuvo que pasar una ley habilitante especial que les daba esta autoridad. No es que el DED les dio residencia, pero muchos de que obtuvieron el DED lo pudieron usar como una especie de puente, ¿verdad? Que después el gobierno federal estadounidense consideró que, que estas personas ameritaban este nivel máximo de protección que obviamente es la residencia. Entonces yo creo que no solamente es emocionante que tengamos DED porque nos da esta protección de 18 meses, pero también porque tenemos en la mira, el presidente Biden ya ha enviado un proyecto de ley de reforma migratoria que podía afectar a millones de inmigrantes en situación irregular en los Estados Unidos. Entonces, muy probablemente el programa de DED podría constituir el primer paso o la mitad del puente, ¿verdad? Para que una persona eventualmente tenga la oportunidad de encontrar una manera de quedarse permanentemente en los Estados Unidos. Y esto es una bendición. Sí, es Juan. Ahora, sobre este punto, hay algo que siempre comentamos nosotros, y es que lo que nosotros hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos siempre es un estatus de protección temporal, por los momentos, por supuesto. Y esto ha sido así porque, bueno, nosotros queremos que si Dios quiere, cuando esta tragedia que vive nuestro país pase y la libertad vuelva al país, todos los miles de venezolanos, no solamente que están en Estados Unidos, sino que han tenido que salir de su casa, puedan volver con nosotros a reconstruir el país. Así que, aunque esta es una medida de protección temporal, por los momentos es por 18 meses, y bueno, estamos seguros y esperamos que sea así, que no haga falta después tenerlo que extender más. Pero si ni Dios lo quiera, hiciera falta, tú bien has dicho que puede pasar como está pasando en el caso de Liberia, que luego pudiese haber un ajuste para la residencia. Aquí siguen llegando preguntas del público. Mariana nos pregunta, si pido el permiso de trabajo por el DED, ¿puedo casarme en un futuro con mi novio americano para ajustar? He vivido aquí 4 años y perdí mi estatus de turista. Sí, no debería, bueno, primero, déjame decirte que sí, sin duda, si tú y tu novio se casan en este momento, así hayas perdido tu estatus de turista, muy probablemente todavía, si tu novio es ciudadano norteamericano, vas a poder ajustar sin mayores problemas, porque hay perdones automáticos para algunos familiares como esposas de ciudadanos estadounidenses. Entonces, no necesitas el DED en ese sentido si ya tienes planes de casarte, pero sin duda, si decides aplicar al DED, eso no te va a traer absolutamente ningún problema si decides casarte más adelante y tu esposo decide pedirte. Eso no va a interferir con eso, no te tienes que preocupar. Obviamente, hay otras cosas que pudieran impedir que te volvieras residente, pero esas son cosas que obviamente tendrías que hablar con un abogado para asegurarte que todo está bien y que calificas para ese estatus. Pero en principio eso no debería traerte absolutamente ningún problema. Excelente. Por aquí Ricardo pregunta, si se me acaba el tiempo de turista que me dieron y me quedo con el DED, pero no pido permiso de trabajo
y no trabajo, igual pierdo la visa y luego no puedo visitar más. Sí, sí, lamentablemente, mira, el permiso de trabajo generalmente, ¿ok? Es uno de los beneficios del DED. Pero cuando te quedas, cuando decides utilizar cualquiera de las provisiones del DED, bien sea esa protección que te permite quedarte aquí, así ya se te haya acabado el estatus con el que entraste, ¿verdad? Eso ya de alguna otra manera es eh, disponer o conectarte con el DED. Entonces, claro, a pesar de que no pidas un permiso de trabajo, eso todavía va a traerte problemas si después decides volver a entrar, ¿no? O sea, de nuevo, no porque estás acumulando tiempo malo, pero acuérdate que tú estás siendo admitido bajo un estatus y al quedarte más allá de ese estatus, lo que te protege es el DED. Entonces, de alguna otra manera, va a ser, por lo menos desde mi punto de vista, complicado que mantengas tu visa de turista si te quedaste con el DED. Excelente, por aquí siguen llegando preguntas, vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Por aquí Clara nos dice, estoy en los Estados Unidos, entré con pasaporte venezolano y soy elegible para DD por lo que están comentando. Sin embargo, mi esposo y mi hijo, también venezolanos, no están en este momento en el país. ¿Pudiese pedir a mi familia? Sí, lamentablemente, este programa de protección temporal no permite, en principio, que tú puedas pedir a un familiar, a diferencia, por ejemplo, de un estatus, de a veces algunos estatus de no inmigrante o estatus de inmigrante. Entonces, sin duda, esto es algo, es una de las cosas que lamentablemente sí, no vas a poder pedir a tus familiares. Sin embargo, si, como estamos hablando con Brian, algunas personas terminan, el DD termina, se le termina dando a raíz de la reforma migratoria algún tipo de oportunidad de volverse residente. Una de las propuestas que se están haciendo es que estas personas que eventualmente obtengan residencia puedan pedir a sus familiares sin esas largas esperas a las que estamos acostumbrados. Como ustedes saben, una de las razones por las que muchas personas, a pesar de tener familiares estadounidenses, no se benefician de eso es porque las esperas a veces pueden ser hasta de 16 o 17 años por una visa, de una petición de un hermano norteamericano. Entonces, en esos casos, yo creo que si hay esta reforma migratoria, siendo residente podrías pedir de manera mucho más rápida a tu familiar. Entonces, bueno, yo sé que no es algo que te ayuda a corto plazo, pero potencialmente es algo que te pudiera dar esperanzas de poderte reunir con tu familia mucho antes de lo que te reunirías bajo la ley que existe hoy. En ese mismo orden de ideas, Nancy nos dice, estoy aquí con mi hijo de 3 años que nació en Chile. Él entró conmigo en el 2019, pero con su pasaporte chileno. Nunca le sacamos la nacionalidad venezolana. El DED también lo protege a él por estar conmigo aquí en Estados Unidos. Muy probablemente no. Muy probablemente él no va a calificar para el DD. Ahora, existe una posibilidad, especialmente porque él no tiene nacionalidad venezolana y sí tiene nacionalidad en un país. Acordémonos que cuando empezamos el análisis, cuando leemos el memorándum que firmó el presidente Trump, él especifica dos grupos principales que se van a beneficiar del DD. Uno es ciudadanos venezolanos y el otro es personas sin ningún tipo de ciudadanía que lograron, de alguna manera, que se establecieron por muchos años en Venezuela y después vinieron para acá. Entonces, lamentablemente, un ciudadano como el menor de Chile, tu hijo de Chile, obviamente no estaría amparado por esta ley bajo las reglas en este momento. Excelente. Preguntan por acá, ¿con un DED puedo estudiar? Muy probablemente vas a poder estudiar. Como una persona con TPS puede estudiar, como una persona que tiene un permiso de trabajo, pero que está esperando por una entrevista de asilo. Todas estas personas pueden estudiar porque pueden mostrar que tienen un social, pueden mostrar que tienen un estatus, ¿verdad? O algún tipo de protección, generalmente un permiso de trabajo que va a permitir estudiar. Ahora, claro, lo complicado muchas veces es que a pesar de que puedes estudiar,
algunos estados te van a cobrar la matrícula, por ejemplo, de una universidad como si tú fueras estudiante internacional. Entonces, obviamente que cobran muchísimo más dinero de lo que le cobrarían a una persona que está residenciada en ese estado y que tiene algún tipo de estatus de permanencia, de residencia permanente, ¿no? Pero obviamente hay excepciones a esa regla y hay estados, esto cambia de estado a estado, y quizás en algunos estados en Estados Unidos hay mucho más facilidades para personas que están en este estatus. Yo sé que en algunos lugares de Illinois te dan la oportunidad simplemente con mostrar que tienes alguno de estos remedios humanitarios, bien sea asilo, bien sea TPS, te dan la oportunidad de obtener matrícula como si fueras un residente de ese estado para efectos de pagar la matrícula más baja. Entonces, eh, sí, sí, generalmente tienes acceso a estudios, pero de nuevo, eso cambia dependiendo del estado en el que estés, porque algunos estados quizás son un poco más estrictos acerca de eso. Por aquí preguntan también, eh, ¿puedo solicitar un Social Security Number si me acojo al DED? Acaba de Juan comentar que si es así, pueden solicitar su Social Security Number. Y aquí preguntan, ¿cuándo podemos comenzar a aplicar? Claro. Bueno, todavía no vamos a poder enviar las aplicaciones, pero eso no significa que no debamos empezar a prepararnos para enviar esa aplicación. Hay ciertas cosas que ya sabemos que vamos a tener que probar. Entonces, entre ellas, por ejemplo, que estamos presentes acá en Estados Unidos para esta fecha. Si, por ejemplo, has estado mucho tiempo acá y tienes pruebas, por ejemplo, de recibos de luz, recibos de agua, recibos de repente de tus tarjetas de crédito, cuentas de banco, si tienes el contrato de arrendamiento, todas cosas como estos documentos podían y van a servirte para poder probar, ¿verdad?, que tienes, que has tenido o que has estado en Estados Unidos por un tiempo. La otra cosa que es importante y tenemos que empezar a pensar en esto es que si en algún momento se nos da la oportunidad de poder optar de un DD a algún tipo de residencia más permanente, tenemos que prepararnos también para esto, Brian. Tenemos que empezar, por ejemplo, si no hemos pagado nuestros impuestos desde que estamos aquí, tenemos mucho tiempo aquí trabajando, tenemos que reunirnos con un CPA, reunirnos con un abogado para ver si podemos empezar a regularizar algunas de esas cosas. ¿Qué pasa? Las personas que se pudieran beneficiar de una reforma migratoria van a tener que mostrar que han tenido una vida en este país, han contribuido de alguna manera al tesoro norteamericano, pagando sus impuestos, portándose bien. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? No solamente para el DD, pero para lo que pudiera venir después. Entonces, claro, a pesar de que no sabemos cuál va a ser la forma que DHS nos va a dar para que enviemos, sabemos que, por ejemplo, en el caso de los liberianos, se usó la I-765 y como ellos habían obtenido TPS antes de tener el DED, ellos tuvieron que haber llenado la forma I-821. Entonces, sabemos ya que hay algunas formas que generalmente son usadas para este tipo para pedir este tipo de protección temporal. Sabemos cuáles son los documentos más o menos que tenemos que empezar a recoger, ¿verdad? Si te dieron un ticket de tránsito, eso no va generalmente a evitar, a menos que sea manejar en estado de embriaguez, pero si es un ticket, por ejemplo, de correr muy rápido o no usar tu luz de cruce, eso no va a impedir que te hagas, que apliques para el DD. Pero es mejor que empieces a recoger los récords que muestran que pagaste tu ticket, que ya no tienes ningún problema ahí, que te pusieron tus puntos en tu licencia, ¿verdad? Ese tipo de cosas son cosas que ya puedes ser proactivo y empezar a buscar, ¿ok? También, por lo menos en mi firma, para muchas de las personas que han estado con nosotros por un tiempo, nosotros ya estamos preparando, estamos viendo los documentos de ellos, estamos pidiéndoles algunos documentos adicionales. ¿Por qué? Porque queremos tener las aplicaciones listas o casi listas para cuando haya el DHS nos diga, listo, ya esta es la forma que tienes que llenar, ya nosotros tenemos toda la información, más o menos ya las pruebas organizadas y quizás estas personas se beneficien de poder enviar sus aplicaciones en esa primera ola. Sin embargo, Brian, como tú lo dijiste al principio, creo que es bien importante que enfaticemos,
todavía cualquier persona que te diga, mira, no te preocupes, vamos a mandarlo antes porque yo me sé un secreto que nadie se sabe y simplemente vamos a mandarlo para que ten mucho cuidado con personas que te digan esto. Ahora, es perfectamente apropiado para tu abogado decirte, o para abogados decirte, epa, vamos a empezar a preparar un paquete, más o menos tenemos una idea de lo que se va a pedir, pero ellos tienen que ser muy transparentes contigo y decirte claramente que todavía no se puede enviar una aplicación. Cualquier persona que te haga pensar que ese no es el caso, corre porque probablemente no tiene las mejores intenciones. Importante, sobre este mismo punto, Juan, nosotros entendemos que el DDD protege automáticamente a las personas. Sin embargo, y también viendo un poco cuál ha sido la experiencia con casos anteriores como el de Liberia, ¿opinas o crees que USCIS va a empezar un proceso de registro o aplicación de los posibles beneficiarios? ¿O, por el contrario, crees que van a tener que simplemente hacer la aplicación para el permiso de trabajo? Sí, yo sí lo creo, y te cuento por qué, Brian, porque a diferencia de los ciudadanos de Liberia, los ciudadanos de Liberia ya habían pasado por ese filtro, ya ellos habían llenado aplicaciones de TPS, porque antes de tener el DED habían tenido el TPS. Entonces, en ese caso, el hecho que a los liberianos solamente le hayan pedido llenar una I-765, que es lo que generalmente se pide para un permiso de trabajo, tenía sentido, porque para ellos ya ese proceso de filtro había ocurrido. Yo creo que bajo casi todas las circunstancias, a menos que esa persona esté en corte y puede dar testimonio en corte y proveer evidencia en corte, para las personas que no están en un proceso de corte y que tengan que hacerlo a través de UCIS, no veo una manera que UCIS pueda asegurarse que estas personas cumplan con todos los requisitos sin pedirles algún tipo de forma que les pida, de alguna manera, que hagan una declaración jurada en esa forma diciendo sí, 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 soy venezolano, no tengo doble nacionalidad. O sea, hay ciertas cosas que prácticamente hablando serían muy difíciles de determinar por UCIS si no hay una forma. Entonces yo dudo mucho que la experiencia de los venezolanos con DED consista solamente en una I-765, porque pienso, bueno, en términos prácticos, ellos todavía tendrían que recibir evidencia, ¿verdad?, de que tú cumples con todos estos lineamientos que están en el memorándum que firmó el presidente Trump. Queda bastante claro. Nos preguntan por acá, ¿con el DD se puede salir del país? ¿Es recomendable hacerlo? Con el DD automáticamente no se puede salir del país, pero lo que sí puedes hacer es puedes pedir una I-131, que es el mismo documento de parol que a veces utilizas cuando estás tratando de obtener un ajuste de estatus, pero que todavía no te ha salido la residencia. En esos casos tú puedes pedirle a UCIS que te dé un parol, o sea, lo que llaman un advance parol, y eso te permite muchas veces salir del país y volver a entrar. Tienes que entender que tener una I-131 aprobada no siempre va a garantizar que te van a dejar entrar. Muchas personas, de hecho, clientes míos, bueno, se vuelven clientes después de que esto ocurre, pero han salido teniendo una I-131 aprobada y para su sorpresa, cuando regresan, no los admiten. Ese oficial de CBP que te recibe en el aeropuerto tiene una discreción increíble, increíble. Y hay cosas que quizás tú no te das cuenta, pero que pudieran hacerte mucho más vulnerable para que no te dejen entrar de nuevo. Entonces, la recomendación de salir con un DD dependería mucho de las circunstancias particulares de ese candidato. Entonces, claro, deberías reunirte con un abogado antes de tratar de aplicar o de salir del país, porque esa persona te podría decir, bueno, mira, sabes que el perfil tuyo de verdad no es un perfil de una persona al que yo recomendaría salir del país, porque no creo que te van a dejar volver a entrar. Entonces, en teoría es posible, pero yo no recomendaría, por ejemplo, que esa persona vuelva a Venezuela. Si así le dieran le aprobaran una I-131, eh, y de nuevo, a menos de que sea estrictamente necesario ir a un tercer país,
verdaderamente recomendaría que hablaran con un abogado antes de tomar esa decisión. Excelente. Por aquí nos pregunta Ramón, ¿las personas bajo el programa de MPP entran en esta medida? Mira, excelente pregunta, Brian. Y la respuesta lamentablemente todavía no está muy clara. En teoría, deberían aplicar al MPP. Y te digo por qué. Porque esta persona, digamos, el programa de MPP ha sido retado en corte, ha sido cuestionado muchísimo. Eh, las partes, muchas de las ONG representando la causa de estas personas que entraron al programa de MPP han argumentado que no había una autoridad para crear este programa, ¿verdad?, bajo la ANA. Entonces, claro, existe muchísimo debate en este momento en los círculos de abogados de inmigración. Yo pertenezco a un grupo de abogados de inmigración que creen que muy probablemente, basado en la postura mucho más abierta, de repente que ha tenido la administración de Biden hacia estos temas de reforma migratoria, nosotros esperamos no solamente que se termine el programa de ABP, pero que muchas de las personas que entraron en ese sistema puedan eventualmente obtener algún tipo de parol, entrar y en ese momento tener acceso al DED. Sin embargo, Brian, todavía creo que la administración está un poquito, le ha costado un poco, es un problema muy complejo, le ha costado decidir exactamente cómo se va a manejar el tema de las personas que están en el MPP. Y yo creo pero que siento que existe una muy buena posibilidad de que estos venezolanos que entren, que están ahorita en este momento en el programa MPP, puedan beneficiarse de este programa de. Excelente, excelente. Por aquí nos pregunta Pedro, nos dice, tengo visa de estudiante y tengo 3 años en Estados Unidos. Salí de vacaciones el 2 de enero y regresé el 22 de enero. Perdí el chance del DD, no me cuentan todos los años anteriores. Sí, lamentablemente, si saliste de Estados Unidos, bueno, va a depender una de dónde fuiste, ¿no? Si fuiste de vuelta a Venezuela, esto podría ser un problema. Y así no hayas ido de vuelta a Venezuela, yo argumentaría que, mira, no descarto la posibilidad de que puedas recibir, de que por lo menos te puedan considerar para el programa sin embargo, creo que va a ser un camino cuesta arriba. Creo que el memorándum presidencial es bastante claro en términos de personas que califican, tienen que estar, digamos, viviendo en Estados Unidos antes del 20 de enero. No creo que deberías completamente abandonar esto, pero siento que deberías quizás reunirte con un abogado, esperar a que haya un poquito más de guianza en estos temas. Hay muchas cosas. Acordémonos que en el derecho, especialmente el derecho migratorio, muchas de estas interrogantes no se resuelven hasta que alguien reta la interpretación de una agencia. Entonces, UCIS puede determinar que una persona como tú no califica. Generalmente, como esta interpretación puede ser retada, ¿verdad? Apelar, usar el sistema administrativo de apelación y eventualmente pudieras encontrar que una corte decide, pero esta persona tenía 3 años aquí, esta persona solamente salió 3 o 4 días, esta persona todavía debería dársele este estatus. Entonces, digamos, no quiero descartar la posibilidad de que personas como tú, Pedro, puedan beneficiarse del DD. Simplemente te digo que quizás va a tomar un poco más de trabajo. Aquí pregunta anónima, importante. Si estoy fuera de estatus, y creo que es muy importante, doctor, que expliquemos esto, porque hay mucha gente que, bueno, tiene temor, ¿no? Lo comentábamos antes. ¿Cuántas personas que tuvieron que vivir mucho tiempo bajo la sombra, miedo a ser deportado? Bueno, recién ahora con esto del DED están saliendo, están diciendo aquí estoy, y nos gustaría que nos hables un poco de eso, porque sobre todo esto es una medida precisamente para esas personas que están en estado de vulnerabilidad. Claro que sí. Mira, estar fuera de estatus obviamente no va a evitar que puedas aplicar a DD. Estar fuera de estatus generalmente, ese es el término que utilizamos en derecho migratorio
cuando quizás viniste con una visa, vamos a suponer de visitante, la I-94 se te venció, nunca pediste una extensión y simplemente te quedaste sin ningún tipo de estatus en Estados Unidos. A eso es que generalmente le llamamos estar fuera de estatus, ¿verdad? Pero estar fuera de estatus también podría ser simplemente entrar caminando por el Río Grande y simplemente sin ser detectado y, digamos, terminar en alguna ciudad de Estados Unidos, ¿no? Eso también, en teoría, estaría fuera de estatus, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que a mí me parece más valiosa de este programa de protección temporal es que, como tú lo dices, Brian, le ha permitido a muchos venezolanos que han vivido por muchísimos años, a veces décadas, Brian, en la sombra, muchas veces sufriendo de muchísimas injusticias, porque con un gran temor de que si reportaban estas injusticias, quizás los podrían deportar o podrían deportarlos a ellos y los hijos que quizás nacieron acá, quedarse sin un papá, sin una mamá. Entonces, una de las cosas que ha sido interesante es que muchas de las entrevistas que he tenido con personas que están tratando de ver si califican para el DED, me han contado historias donde yo digo, wow, pero no solamente calificas para DED, pero también, por ejemplo, para una visa U, porque fuiste víctima de violencia doméstica o fuiste traficada a Estados Unidos o en algunas instancias se cometió un crimen grave en contra tuya, como un robo a mano armada. Y de repente estas personas como que, bueno, en serio, wow, y hace 2, 3 años que esto ocurrió, ellos pudieran haber podido, se hubieran podido beneficiar de algún tipo de estatus, pero lamentablemente por ese gran miedo que tienen de que, oye, que los vayan a deportar, no le dijeron a nadie, no se informaron bien. Entonces, una de las cosas que creo que son súper importantes de programas como este es que a pesar de que algunas personas no van a calificar para el DED, eso no significa que no hayan circunstancias que has pasado en Estados Unidos, ¿verdad? Que no pudieran abrir otras puertas. Entonces yo de verdad creo que este es un buen momento para informarte. Digamos, una cita generalmente corta con un abogado no es tan costosa como tú crees, generalmente son $50, una cosa así, y de verdad, en un periodo relativamente corto, un abogado que se especialice en esto puede darte muchísima información, puede escucharte y puede determinar muchas veces si tú calificas no solamente para el DD, pero quizás para otros remedios que tú ni siquiera los has considerado, ¿no? Entonces, bien importante esto, porque mientras estas personas que han vivido mucho tiempo en la sombra, sabemos que son grupos muy vulnerables, que generalmente son explotados porque los empleadores sienten que pueden hacer cualquier cosa con ellos y nada les va a pasar. Y estoy aquí para decirles que ustedes, todos los que han estado viviendo en la sombra, tienen derechos que quizás ustedes no conocen y ahora quizás es un momento para empoderarte con ese conocimiento y empezar quizás a vivir una vida con un poco más de seguridad, con un poco menos de miedo, ¿no? Excelente. Por aquí nos pregunta Raúl. Dice, tengo residencia permanente en Panamá. Entré hace un año a los Estados Unidos como turista y me quedé, es decir, ya tengo un año aquí en los Estados Unidos. ¿Aplico para el DD? Mira, si tienes una residencia permanente en Panamá y esa residencia no ha sido revocada, ¿ok? Es posible que no califiques. Ahora, yo con solamente esas dos cosas que me estás diciendo, no sería prudente que te diera una decisión final. Obviamente, este foro, yo no puedo escucharte lo suficiente y hacerte un montón de preguntas que me gustaría hacerte, ¿verdad? Para poder verdaderamente llegar a una opinión jurídica, ¿verdad? Este foro quizás en ese sentido tenemos esa limitación, que no podemos hacer ese análisis completo. Yo te invitaría a que te reunieras con un abogado de inmigración y le hablaras un poco de tu caso, porque hay ciertas cositas ahí que pudieran ser de ayuda, que pudieran todavía permitirte aplicar al DED, pero no podría saber eso hasta que no te haga unas 15 o 20 preguntas más que se me ocurren en este momento. Excelente. Otra pregunta por acá. Wow, siguen llegando preguntas. Muchas dudas, doctor. Dice, si me quedo en Estados Unidos bajo el DD, ¿pudiese aplicar a futuro para una visa de trabajo? Sí, en teoría, eso es un poco
va a depender de varias cosas. Yo quiero explicarles algo que quizás les va a sorprender. Eh, en Estados Unidos, a pesar de que la ley migratoria es federal, ¿qué quiere decir eso? Que en teoría esa ley que pasa el Congreso de Estados Unidos es válida a nivel nacional, en todo el territorio nacional. Esa ley no siempre es interpretada de la misma manera. Dependiendo del estado en el que vivas, a veces esa oficina de UCIS o esas cortes de inmigración de ese estado pudieran interpretar el mismo estatuto de una manera diferente a la oficina distrital o la corte de inmigración de otra ciudad. Entonces, te pongo como ejemplo esto, Brian, porque mucha gente a veces se sorprende de saber esto. Yo vivo en Texas y estamos aquí bajo el quinto circuito judicial, ¿ok? Que es uno de los circuitos judiciales más conservadores del país. Entonces, a menos de que la Corte Suprema haya decidido el significado del estatuto, ¿okay? Tú pudieras tener una situación donde el quinto circuito interpreta ese estatuto de una manera y el noveno circuito, que se sienta en California, lo decide de otra. Entonces imagínate tú que, aunque te parezca increíble, tú puedes estar en Texas y no calificar para algo y estar en California y cuando aplican la misma ley que esta persona aplicó en Texas para negártelo, en California sí te lo conceden. Entonces, esto tenemos que empezar a entenderlo, que va a depender, la respuesta a la pregunta que me estás haciendo a veces va a depender del estado en el que vivas. ¿Por qué? Porque ese circuito judicial federal pudiera ser el noveno circuito, que es uno de los más amigables, ¿verdad? Más pro-inmigrante, más liberales. Si ese es el caso, pues ahí podría ser que sí. Pero si estás en un circuito como el onceavo, que es donde está Florida, o como el quinto, que es donde está Texas, que irónicamente es donde más venezolanos hay, ¿verdad? Ahí la cosa podría ser diferente. Entonces, lamentablemente no te puedo dar una respuesta porque va a depender del estado donde estés viviendo. También, mira, yo creo que muchas veces con el tema de DD vas a tener que hacer un análisis de costo-beneficio. En algunas instancias como en esa, que tengas algún tipo de estatus o que sientas que tienes, si tú hablas muy bien inglés, ¿ok? Y tienes una maestría o un PhD en un área, por ejemplo, de STEAM, ¿verdad? Eres biólogo o eres, qué sé yo, físico nuclear, ¿verdad? En ese caso, es probable que no te convenga aplicar para el DND porque probablemente bajo una clasificación EB1 ya tú puedas pedir una residencia en este país porque tienes quizás habilidades extraordinarias, porque has ganado premios internacionales, ¿okay? Entonces, porque has trabajado en empresas de muy alto calibre y tienes una experiencia maravillosa. Entonces, cada individuo, honestamente, tenemos que hacer un análisis individual, ¿okay? Porque, de nuevo, si tú tienes muchas cosas a tu favor que te hacen un perfil sumamente bueno para que te den una visa de trabajo, entonces así estés en el noveno circuito, todavía tienes que pensarlo dos veces porque dices, bueno, de verdad me conviene esto o ya tengo un camino mucho más definido que me puede llegar a una residencia, ¿verdad? Y en ese caso, pues es mejor quizás pensarlo dos veces antes de aplicar al DED. Excelente, excelente. Una persona que está con asilo o está pendiente de su asilo, es decir, está en proceso de asilo, puede aplicar al DED. ¿Cómo lo beneficia esta medida? Hay muchas dudas con respecto a eso, porque como ustedes bien saben, antes no existían estas medidas de protección y muchos venezolanos que están en los Estados Unidos, al no tener otra opción, muchas veces optaban por la opción del asilo. Entonces, bueno, hemos recibido muchísimas preguntas en ese mismo orden de ideas. Si nos puede aclarar un poco, por favor. Claro que sí, Brian. Mira, y es una excelente pregunta. Y te cuento algo. Mira, para mí, sin duda, una persona que tiene un asilo pendiente o que perdió su asilo en la entrevista y fue referido a la corte, los dos se beneficiarían muchísimo del programa de DD. Y les voy a explicar por qué. Es como que tú tuvieras una malla de protección.
imagínate, si tú no ganas tu caso de asilo, tú tienes esta malla de protección que está ahí, este estatus que te va a proteger y va a impedir que te puedan deportar de Estados Unidos simplemente por el hecho de tener este plan B. Entonces, esto ayuda no solamente a aquellas personas que están esperando entrevistas o que ya tuvieron entrevistas y la refirieron a corte, o que están en una corte. ¿Por qué? Porque, de nuevo, evita que pueda ser deportado. Entonces, eso por un lado. La otra cosa es que como tú bien lo dices, Brian, muchísimos venezolanos a veces se sintieron presionados o los informaron mal o los asesoraron mal y terminan, ¿verdad? Mandando un asilo en el que ellos no creían, o sea, asilos que ellos sentían, oye, no me siento bien de mandar esto, pero no, creo que no tengo otra opción. Entonces, esta pudiera ser una oportunidad fantástica de decir, ¿sabes qué? Yo no creo en ese asilo, déjame retirar ese asilo, déjame más bien quedarme con un DED en el que sí creo, porque ¿qué pasa, Brian? Muchas veces, sin ser mal asesorado, pudiéramos haber mandado un paquete de asilo que no tenía mérito. Y claro, ¿y qué pasa cuando una aplicación de asilo no tiene mérito? Puede ser que ese juez de inmigración o ese oficial de asilo determine que tu aplicación fue frívola. Si ellos determinan eso, se te cierran las puertas para siempre a cualquier tipo de remedio migratorio. Entonces, claro, tenemos que ser muy cuidadosos. Si ya lo enviamos, ¿verdad? Quizás el DED y no confiamos en él, o alguien nos dijo que pusiéramos algo ahí que no era. Quizás ahorita sea una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Déjame retirar ese asilo, déjame meter mi DED y déjame simplemente quedarme bajo esa protección. Y por eso es que yo creo que esto es una oportunidad tan fantástica, tan maravillosa para muchas personas que están esperando por su asilo. Porque te digo, Brian, yo creo que no todo el mundo entiende lo difícil muchas veces ganar un caso de asilo y la cantidad de trabajo que toma. Y honestamente, estamos viendo índices en los últimos 3 o 4 años de negación de asilo y de alguna manera de personas siendo referidas a las cortes de inmigración en números bastante altos. Entonces, tener el DED es mucho más sencillo de probar que un asilo. Entonces, para a todos aquellos compatriotas que se sintieron presionados para mandar un asilo en el que no confiaban, ¿verdad? De nuevo, este puede ser la oportunidad que estabas esperando para sacar eso y meterte bajo otro sistema, otro remedio o protección. Excelente, doctor. Acá hay una pregunta que, aunque ya respondimos, no ha parado de llegar, la siguen preguntando y la siguen preguntando. Todos nuestros hermanos venezolanos quieren saber cuándo van a poder aplicar al DED. Bueno, muy probablemente, o sea, y de nuevo, estoy simplemente haciendo un poquito de especulación, extrapolando un poquito, ¿ok? Yo estimo que de aquí a 30, 60 días muy probablemente vamos a tener algún tipo de forma final o de guianza final, quizás antes, ¿ok? Pero lo importante es saber esto. A pesar de que todavía no sabemos la forma que tienes que utilizar, yo te invito a que empieces a organizar tus documentos, a organizar todo lo que vas a tener que enviar, ¿verdad? Para poder probar quién eres, que eres venezolano, ¿verdad? Algunas de las cosas que puedes hacer, escanea todas las páginas de tu pasaporte. Si tienes varios pasaportes, también hazlo, ¿verdad? Ten eso ya listo, porque todo esto lo vas a necesitar. Muy probablemente vas a necesitar 2 fotos tipo pasaporte. Si vas a contratar un abogado, empieza ya a trabajar con él o con ella para que esa persona pueda empezar a hacerte firmar las formas que vas a necesitar, las E28, por ejemplo. Hay formas que sabemos que sí o sí vas a tener que llenar, ¿ok? Muy probablemente una I-765. Y ese abogado, ese profesional del derecho, como te digo, licenciado en Estados Unidos, puede ya empezarte a ayudar a crear un paquete que apenas ya en UCI nos diga, esta es la forma, ya tú estés casi con todos tus documentos ya listos para salir y puedas quizás entrar en esa primera ola de aplicantes. Entonces, yo lo que te invito es, si vas a trabajar con un abogado, contáctalo ya, comienza a hacer las cosas con calma, darles documentos necesarios y si todavía no estás seguro si vas a trabajar con un abogado,
por lo menos empieza a escanear tus cosas, a crear una carpeta electrónica de todos tus documentos, a buscar esos recibos de luz que prueban que estabas aquí, esas visas, esas entradas, todo eso. Empieza a recolectarlo, empieza a organizarlo para que tengas, apenas esto ocurre, ya tú estés listo para salir. Perfecto. Por aquí, Joseph nos pregunta, ¿los venezolanos que actualmente están detenidos por razones migratorias son beneficiarios del DED? Antes de responder la pregunta, doctor, quiero aprovechar también para informarle a todos los que nos están viendo hasta ahora que en los últimos días hemos mandado varias comunicaciones a ICE pidiéndole precisamente que aquellos venezolanos que están detenidos por razones migratorias, sobre todo aquellos que ya tienen orden de deportación final, puedan ser considerados para una medida sustitutiva de libertad, por supuesto, tomando en cuenta el DED. Así que bueno, sé que muchos de los que nos están viendo a esta hora tienen familiares, amigos o algún conocido que puede estar detenido por razones migratorias y creo que es muy importante esta información, pero por favor, doctor, responda a la pregunta que hizo Silverio. Sí, Brian, mira, definitivamente el DD va a beneficiar a las personas que están detenidas. No solamente eso, yo esta semana, el martes, peleé una fianza migratoria en donde le pude argumentar al juez que obviamente esta persona tenía de alguna manera una razón para regresar a la corte. Tú tienes que probar, cuando tú estás peleando una fianza migratoria, tú tienes que probarle al juez que esta persona no presenta un riesgo a la comunidad, pero también tienes que probar que esta persona va a retornar si se le suelta a la corte. No hay riesgo de fuga, ¿verdad? Entonces, uno de los argumentos que yo pude hacer en esta audiencia de fianza era simplemente: esta persona tiene un estatus de protección, su señoría, y esta persona tiene todas las razones para querer volver, porque es usted el que va a adjudicar ese estatus muy probablemente. Entonces, aquí no hay un incentivo, ¿verdad?, para no regresar. Entonces, el juez obviamente nos concedió la fianza, en parte por eso. Entonces, ya estamos pudiendo utilizar eso también en paquetes de parol humanitario, además de la decisión de Freyhart, que también es algo que cualquier persona que tenga, sea venezolano o no, que tenga algún tipo de vulnerabilidad médica, tiene sobrepeso o sufre de algún tipo de condición, ¿verdad? Estas personas, hay una orden a nivel nacional que le obliga a ICE a considerar el riesgo que pudiera tener esta persona si es contagiado con el COVID, y debe tomar medidas y en algunas instancias sacar de detención a esta persona si esta persona es más vulnerable que el promedio. Entonces, todas estas cosas ayudan. Entonces, obviamente, yo que he trabajado en, yo diría, wow, más de 12 o 13 centros migratorios alrededor del país, les puedo decir, por lo menos cuando estaba trabajando en Luisiana, que todo el mundo muchos de los venezolanos que estaban ahí, se les permitió salir a pesar de que algunos tenían órdenes de deportación, y eso fue obviamente antes del DET, en gran parte gracias al trabajo de lobby que ha estado haciendo Brian, su equipo, el embajador Vecchio, y me consta porque obviamente eran las conversaciones que se estaban teniendo cuando estaba yo visitando a estos clientes que tenía detenidos, por lo menos en Luisiana, ¿no? Entonces, de nuevo, esto va a ser, sin duda, esto va a permitir a las personas que tengan órdenes de deportación, muy probablemente, no muy probablemente, van a beneficiarse del programa de DDD. Brian y su equipo han logrado sacar a muchos ya. Los que no han logrado sacar, creo que con esto va a ser como el empujón que faltaba, y yo no tengo ninguna duda que estas personas van a poder salir, van a poder sin mayores problemas obtener un permiso de trabajo, y por lo menos por 18 meses van a estar sin duda protegidos. Entonces, de verdad, esto es un tremendo logro. Antes de despedirnos, quiero recordarles que a través de nuestra página web en la embajada, que es www.us.embajadavenezuela.org, ustedes pueden encontrar gran parte
de estas preguntas y respuestas. Si les quedó una duda, si quieren pasarle la información a alguien. Y de todos modos, este live, por supuesto, que va a estar colgado a través de todas nuestras redes sociales. Por esta misma razón, los invito a todos también a registrarse en el censo que hemos lanzado desde la Embajada de Venezuela. La principal intención y objetivo de este censo es abrir un canal oficial de comunicación con todos los venezolanos que necesiten este mecanismo de protección para mantenerlos actualizados con información oportuna y veraz y poderles también responder todas las dudas y asistirlos en lo que sea necesario.